Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. La vida en el altar, así le he titulado este mensaje, la vida en el altar. En algunas ocasiones he predicado de la importancia que hay en tener un altar en el interior, darse a Dios, entregarse. Y el salmista utiliza mucho estas figuras. Estamos en el Salmo número 43, viendo precisamente esto, qué hacer en los momentos difíciles, porque los salmos presentan circunstancias muy reales, muy prácticas de la vida. Y en estos salmos, en la palabra de Dios, encontramos qué hacer en toda circunstancia o cómo transformar cualquier circunstancia en una alabanza a Dios. El tema entonces es la vida en el altar. Acompáñame en el Salmo 43, versículo 3, leeremos el 3, 4 y 5 en voz alta, por favor. Dice el Salmo 43: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. La vida en el altar. Si por algún accidente te quemaste la mano, quizá cocinando, no lo sé, nadie deja la mano en el fuego, la quita de inmediato. Nadie permanece con la mano quemándose, nadie se queda así como, me estoy quemando, se está chicharrando. Rápido, es un instinto, te quitas de inmediato. Y en lo físico reaccionamos porque existe una parte en el cerebro, una parte límbica, que lo que hace es producir reacciones también de manera inconsciente para protegerte. Es un diseño, porque Dios no dejó algunas cosas a la conciencia o libre albedrío de los seres humanos, no sea que nos matemos. Por ejemplo, no dejó a tu conciencia el que respires, el que lata tu corazón, y tampoco esas reacciones de protección como cuando te quemas. Reaccionas sin pensar, en cuestión, en fracciones de segundo. Todo eso está diseñado para protegerte. Pero tu alma no tiene esa reacción límbica o no tiene esa reacción inconsciente. Tu alma necesita conciencia. Precisamente la conciencia, una virtud del espíritu, gobernando al alma para que el alma reaccione. Y en este sentido hay ocasiones donde algunos permanecen como con el alma en el fuego cuando tienen problemas, porque en lugar de retirar su mente y sus sentimientos de los problemas, los conservan allí. Le dan vueltas y vueltas y vueltas y siguen pensando en eso, y se concentran en lo malo y en lo que les da temor y en lo que les angustia y en lo que les aflige, y siguen dándole vuelta y se inventan sus historias. Se topan a alguien, se lo cuentan, encuentran a alguien más, le vuelven a contar y le siguen dando vuelta aquello que duele. Es como mantener la mano en el fuego. Mantienen la conciencia en el dolor, mantienen la conciencia, el alma en el dolor, mantienen el alma en la angustia, mantienen el alma en aquello que aflige, que lastima. Y el salmista nos enseña una reacción maravillosa para cuando enfrentes un mal momento, para cuando las cosas se pongan mal, como que tiene fuego el alma, como que las cosas están mal. ¿Qué hacer? ¿Cómo retirarlo? ¿Cuál es la reacción correcta? Y lo que él hace es la vida en el altar. En lugar de mantener el alma en el dolor, decide tomar el alma y dedicarla a Dios, dar su vida en consagración a Dios y ponerse a alegrarse en Dios, a alabar a Dios, bendecir a Dios. Incluso saca instrumento musical para adorar a Dios. Y esto, mi amado, es la reacción correcta. Independientemente de lo que pase en tu vida, tú tienes que aprender a reaccionar tomando eso y llevándolo al altar de Dios y adorar al Señor en esa circunstancia también. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. 5 cosas quiero ver hoy. Número 1, guiados por la luz. La palabra habla acerca de esto desde el versículo 3, la primera parte: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán.
David sentía como si caminase de noche en la oscuridad, en las tinieblas. Así que ora a Dios, canta a Dios y le dice: envía tu luz. Estoy como en tinieblas, no sé qué decidir. ¿Has estado alguna vez en una circunstancia tal que no puedes pensar claramente, no puedes ver el camino, no sabes qué opción tomar, no sabes qué decidir? Entonces, como no puedes tomar una decisión, tienes que orar a Dios y decirle: Dios, ilumíname, envía tu luz. Necesito ver correctamente para saber lo que tengo que hacer. Pero hay una salvaguarda maravillosa en el pasaje: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Siempre la luz y la verdad van juntas. Cuando alguno siente algo como de luz de Dios y cree que por su sentir Dios está guiándolo, debe saber que esa iluminación que sientes tiene que coincidir con la verdad de Dios. Porque si tú dices: yo siento de Dios, tiene que estar también la verdad de Dios para que te pueda guiar. Porque si solamente quieres guiarte en aquello que sientes y te parece que es la luz, podrías equivocarte. Dios nunca te va a revelar algo que vaya contraria a su verdad. Dios siempre va a enviar la luz y la verdad juntas para guiarte, no una sin la otra. Si alguno dice: es que Dios me dijo que hiciera tal cosa, y eso está contrario a la verdad, no proviene de Dios, no te va a guiar, no es Dios el que está en el asunto. El pasaje es claro: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Van de la mano, van juntas, bendito sea Dios. Que ninguno diga: siento de Dios, sin que sea también la verdad de Dios. Entonces sabremos que Dios está en el asunto. Mira, veámoslo de esta manera para entender cómo Dios guía en la luz. ¿Has visto cuando alguien camina en la oscuridad? Bueno, es difícil verlo, entiendo, pero quizá en alguna película has visto cuando alguien está todo apagado y camina a oscuras. Se ve ridículo. Van en cámara lenta, manoteando, sintiendo que se caen. Simplemente se ve algo ridículo. La persona no tiene ninguna capacidad de movimiento. Y eso es lo que sucede en la vida de muchos. Andan a tientas, andan sin tocar nada formal o nada concreto. Andan esperando que atinarle a una luz para saber qué deben hacer. No debes andar en la vida de acuerdo a tientas, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a prueba y error. Tomo tal decisión, si funciona por ahí era, si no funciona pues ahora lo voy por acá. Algunos andan así hasta para casarse, a prueba y error. Y no es así, amados. La Biblia dice que la luz y la verdad de Dios te guiarán. Busca la palabra y te alumbrará. Y cuando te alumbre, porque es la luz y la verdad de Dios, sabrás qué hacer y no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y todo lo que hagas prosperará. Bendito sea el nombre del Señor. Así funciona. En segundo lugar, nuestro destino es Dios. Mira cómo te guía la luz y la verdad de Dios. Dice el versículo: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán. ¿A dónde? ¿Qué dice el pasaje? A tu santo monte y a tus moradas. La luz y la verdad de Dios te conducen al monte de Dios, dice el pasaje, y a las moradas de Dios. En la Biblia el monte de Dios representa el reino de Dios, la presencia del Rey. Cuando la Biblia habla del monte de Dios, está hablando acerca de subir a donde está el trono de Dios. Habla de su reino, su presencia. Y cuando habla de sus moradas, habla en el original sus tiendas. Es la forma de hacer referencia a las congregaciones, la iglesia de Dios, su pueblo, reunirse. Siempre la luz y la verdad te van a guiar a Dios y a su pueblo. Siempre. Cuando alguno piensa que está haciendo o tomando decisiones correctas que no te llevan a Dios o que no te llevan al pueblo de Dios, no hay luz ni verdad de Dios en el asunto. Ve el pasaje: su luz y su verdad te guiarán a Dios y a su pueblo. Así funciona, amados. Entonces, cuando alguien dice: Dios, yo creo que ya me ha revelado, me ha mostrado, Dios me ha dicho que ya terminé mi tiempo, ya no me voy a congregar, jamás va a hacer eso. Dios siempre te va a guiar a su presencia y a amar a tu hermano. Siempre te va a guiar a estar unidos y a estar en amor. Siempre va a ser así. Te lo muestro en la Biblia. Habla la palabra, primera de Juan, capítulo 1. Fíjate cómo la luz y la verdad te guían a la comunión con Dios y con la iglesia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Léelo en voz alta.
Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas sin luz, mentimos y no practicamos la verdad. Nota que la luz y la verdad van juntas. Pero si andamos en luz, como Él, como Dios está en luz, ¿qué sucede? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A dónde nos guía la luz y la verdad de Dios? Nos guían a tener comunión con Dios y comunión con su pueblo, con el pueblo de Dios. Así funciona. Si algo que tú decides no te guía hacia Dios, si algo que tú decides no te une a la iglesia, no proviene de la luz ni la verdad de Dios. Siempre Dios te va a mover en amor hacia estar en comunión con Él y con su pueblo. Bendito sea Dios. La palabra es clara en esto. Alguien debe adorar a Dios y decir amén. ¿A dónde te conducen la luz y la verdad? Pues a la comunión con Dios y con la iglesia. Entonces, las tinieblas y la mentira, ¿a dónde te guían? Te guían a retirarte de Dios y retirarte de su pueblo. Comprende esto. Toda decisión en qué trabajo, si hago ejercicio, si como esto, si me junto con tal, si voy a tal lugar, toda decisión para que sea Dios guiándome en luz y verdad, me va a guiar a Dios y a su pueblo. Y si no me guía a Dios o a su pueblo, me están guiando entonces no la luz sino las tinieblas, no la verdad de Dios sino la mentira. Por eso, amado, vayamos a la palabra y vivamos así. Entonces lo que haga realmente, como dice la Escritura, prosperará. Estamos en un tiempo, yo lo veo constantemente, en donde ahora está como de moda coach de vida. Personas que se dedican a ser coach de vida. Pero me llama mucho la atención que dan consejos y hablan sobre muchas cosas, y cuando analiza su vida, ellos no tienen una comunión con Dios ni con el pueblo de Dios. Y entonces digo, si no tiene luz ni verdad, ¿a dónde está guiando a los demás? ¿Lo guía la codicia? ¿Lo guía la avaricia? ¿Lo guía la soberbia? ¿Lo guía la independencia de los demás? ¿Lo guía al no te dejes y haz lo que te dé la gana? ¿A dónde lo está guiando? ¿Cómo va a ser coach de vida el que no te lleva a aquel que es la vida? La luz y la verdad te van a guiar a Dios y a su pueblo. Lo vimos en la palabra. Entonces, cuidado, amado, porque también el Señor advirtió acerca de cómo un ciego puede guiar a otro ciego y los dos caerán en el hoyo. Para andar en luz, vea la verdad de Dios, la palabra, su palabra es verdad. Te va a alumbrar, te va a guiar, va a ser lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino, andarás seguro, te irá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien bendiga a Dios y diga amén, gloria a Dios. En tercer lugar, la vida en el altar. Ve la reacción de David cuando las cosas no son agradables en la vida. Él tuvo una vida muy difícil, por eso escribió tantos salmos. Me gusta eso. Yo he visto que en el mundo los que viven muy mal y que son compositores hacen muchas canciones de dolor. David tuvo muchos problemas, pero siempre componía alabanzas, exaltación a Dios. El hombre estaba limpio. Dice el versículo 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Los enemigos acosaban a David. Tenía muchos. El asunto estaba complicado. Él da testimonio de eso. Pero ¿qué hace? Él dice: entraré al altar de Dios. Quiero que comprendas esto. Estamos hablando de una época en la cual lo que conocían como el altar era el altar del holocausto. Un cuadro que estaba en alto y que tenían que subir los sacerdotes a través de una plataforma. Pero David no dice: subiré al altar. Si David hubiera dicho subiré al altar, podríamos pensar que está haciendo referencia al trabajo de un sacerdote que sube por la escalinata, por la rampa, para ofrecer sacrificios. Él no dice subiré al altar, él dice entraré al altar. Lo único que entraba al altar era el sacrificio. David está diciendo esto, lo dice en los primeros versículos: tengo enemigos, tengo problemas, tengo momentos difíciles, así que lo que voy a hacer es meterme al altar de Dios. No voy a dedicar mi vida en sacrificio a los problemas, voy a dedicar mi vida en sacrificio a Dios. Alabaré al Dios de mi alegría en lugar de llorar los problemas de este mundo.
voy a dedicar mi vida a adorar a Dios. Me voy a meter al altar, voy a hacer sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Voy a adorarle, exaltarle, bendecirle al Dios de mi alegría y de mi gozo, al mi Dios, bendito sea el Señor. Alguien adore a Dios de verdad con todo el corazón. Bendito sea Dios. Esa es la enorme diferencia entre una persona sana y una persona dañada. La persona sana, en medio de las circunstancias difíciles, toma su vida y se mete al altar y dice: yo vivo para el Señor. Y la persona enferma le sigue dando vueltas. Es que me hirieron, me lastimaron, es que la vida, es que las circunstancias, es que las deudas, es que los problemas, es que me sucedió, es que me pasa esto, es que no puedo, es que... y sigue dándole vueltas. David dice: ¿para qué sigo sufriendo? Voy a tomar mi vida y me voy a meter al altar de Dios. Voy a hacer un sacrificio. Ahora, no es un sacrificio sufriente, doliente. No está diciendo: me ofrezco en sacrificio para sufrir para Dios. Algunos hacen eso. Le ofrezco a Dios mi dolor. Espérame. ¿Qué estás haciendo? Y si mejor le ofreces tu alegría en medio de algo que otros lloran. Porque piensa, cualquiera puede llorar en un mal momento, pero si tú puedes cantar alegre en un mal momento, ¿no es una mejor alabanza? ¿No es una mejor forma de presentar sacrificio? Cualquiera sufre, pero no cualquiera se alegra en la adversidad. Ese es saludable, ese está bendecido. Me meteré al altar, dice. Amado, ¿qué haces tú en los problemas? ¿Le entregas tu vida al dolor o le entregas tu vida a Dios? ¿Qué haces tú en los problemas? Un ejemplo de esto que te estoy mostrando lo hallamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Es espectacular lo que vemos ahí, el versículo 9 y 10. Fíjate bien, abre la Biblia, último libro, no vas a batallar para encontrarlo. Si alguno me dice: no, el mío dice concordancia. Bueno, antes de eso, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiero que veas que se trata de un grupo de personas que fueron mártires. Tú y yo no somos mártires. No nos están matando por la fe. No estamos sufriendo. Nuestro mayor problema es quizás sobrepeso más que otra cosa. No estamos teniendo el problema de ellos. Así que el sufrimiento que tú tengas es menor al que tenían ellos. Ahí los mataron. Y no los mataron agradablemente. Fue fuerte, fue grave. Algunos devorados por animales, otros prendidos en llamas, quemados, vivos. Entonces dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Quiero que entiendas esto. Debajo del altar, en el altar se ponía el sacrificio. Era como una parrilla. Y debajo del altar había una especie de charola, que era donde caían las cenizas de todo lo que se ofreció. Estos están debajo del altar. Estas almas son personas que entregaron su vida por completo hasta consumirse y transformarse en cenizas. Simbólicamente representa una persona que no se anda con juegos en su vida cristiana, que no se anda a medias en su vida cristiana, que no le dedica su vida ni al mundo, ni al dolor, ni a la aflicción. Le ha dedicado su vida a Dios en todo lo que hace, sea trabajo, sea secular, todo para el Señor. De manera que se ha ofrecido de tal forma que cuando Dios lo busca en el altar dice: mira, solo quedan cenizas. Este se dedicó por completo. Debes saber que un hombre o una mujer que se dedique a Dios en sacrificio de esa manera, en aquel día, así haya pasado esta vida, así haya entrado a la eternidad, el Dios fiel que guarda su palabra le va a cumplir, o en esta vida o en la siguiente te recompensará. No quedará impune el mal y tú no quedarás sin recompensa. Dios es bueno, Dios es fiel, para siempre su misericordia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aprendamos, amados. Ahora repito, nosotros no estamos en una época de martirio como la de ellos. No estamos en persecución. Estamos en un lugar cómodo. A veces la dificultad es: pastor, podrían bajarle al aire porque está muy frío. A veces esa es la adversidad. Gracias a Dios, amado, estamos muy, muy bendecidos. Ya ni siquiera nos hincamos en el cemento, sino en la alfombra. Bendito sea Dios. Él nos ha tratado muy bien. Ahora,
evidentemente te digo esto con propósito, porque lo que quiero enseñarte es sobre tu reacción ante la adversidad, ante el rechazo, ante la deuda, ante la enfermedad, ante la circunstancia adversa. No es lo que sucede lo que realmente te enferma, te daña o te mata. Es tu reacción. Internamente te angustias, te preocupas y sueltas corporalmente toxinas, cada clase de cosas, de químicos, que si conservas ese cortisol y esas cosas constantemente en tu cuerpo, te retienen la vida. Escucha esto. Analizando los grupos de personas que más viven en la tierra, se ha encontrado que no depende de lo que comen, no depende de cuánto ejercicio hacen, no depende de las condiciones atmosféricas y frío, calor, ni la altura del lugar. Son muy distintos, también distintos en razas y en colores. Pero ¿qué es lo que les hace vivir más? Y se encontró que aquellas comunidades que les gusta estar en paz viven más años. Y aquellos que son preocupones, enojones, angustiables, o gente que vive sufriendo, viven menos. Se matan a sí mismos de adentro hacia afuera. Se angustian y se enferman y solo se van quitando la vida. Es como si la creación tuviera una ley que dijera: está amargado, mátalo ya. O sea, pareciera como si solo se retuviera o detuviera su vida. Se va enfermando, va liberando cosas que no debiera, como si activara en sus genes aquello que tiene que ver con cáncer, con diabetes, con hipertensión, con esto, con lo otro. Es como si activara el mal, por cuanto decide el mal en su ser. El salmista dice: yo no voy a reaccionar de esa manera. Ante los enemigos, ante los problemas, mi vida es un altar para gozarme en el Dios de mi alegría, en el Dios de mi gozo, dice. Además no dice en Dios, dice en mi Dios, en mi relación. Tengo algo que ver con Él, tenemos una relación. Estoy en paz, alegre y feliz en su presencia. He decidido vivir para Él, bendito sea Dios. Aunque queden cenizas bajo el altar, vivimos para Él. Gloria a Dios. Número 4. No hay de qué preocuparse. No dije que no hubiera problema, dije no hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. Dice el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esta pregunta que se hace el salmista a sí mismo, algunos la han querido interpretar como angustiado. No, él no está haciendo una pregunta de angustia. Él está como llamándose la atención a sí mismo, diciendo: ¿de qué te preocupas? Si yo le presentaré mi vida a Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo, entonces ¿de qué te estás preocupando, alma mía? Entonces, ¿por qué habría de estar dentro de mí sufriendo y preocupándome? La pregunta tiene el propósito no de victimizarse, sino de reprenderse y decir: vamos, levántate y levanta la cabeza y ponte alegre y ponte feliz. No tienes razones, tienes problemas, pero no tienes razones para estar angustiado, porque tus problemas son como nada ante el Dios todopoderoso, generoso, bueno, fiel, que es tu Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué angustiarse cuando tienes a Dios? ¿Por qué te preocupas? Y si yo te pregunto a ti, ¿por qué te preocupas? No te estoy preguntando para que me des una lista de problemas, ni de razones o causas. Te estoy preguntando de forma irónica, diciendo: tienes a Dios, ten confianza en Él, tienes a Dios. Yo no sé de qué morirás. Y es más, si el Señor viniera ahorita, a lo mejor no morirías si serías llevado con Él. Pero no sé cómo partiremos a la eternidad. No sé si será a través de una enfermedad, un accidente, estarás dormido en tu cama. No sé cómo será. Eso es irrelevante, porque Dios te ha dado vida eterna. ¿Por qué te preocupas si tienes al Dios de tu alegría? Alguna vez ilustré esto con un ejemplo simple, sencillo. Me gusta ilustrarlo de forma simple. Y no tan simple como un canuto así, pero ok. Entonces, una forma simple es cuando tú ves, por ejemplo, a un niño que se le cae una paleta y se pone a llorar, y su papá lo ve y dice: ¿por qué llora? O sea, no es para tanto, ahorita te compro otra. Pero el niño llora como si tuviera un gran mal,
Pareciera que le pasó algo grave, no le pasó nada. Ese niño crece y un día es el mismo que está sufriendo porque chocó el auto. ¿Qué voy a hacer? Y no traía seguro y no sé cómo va a pagar y está sufriendo como, y su Padre Celestial lo ve como el que perdió una paleta, diciendo: ¿por qué llora? ¿Que no sabe que su papá es dueño de todo el universo? ¿Que no sabe que le he dado vida eterna y que es mi heredero? ¿Que no sabe todo lo que le amo y he hecho por él? ¿De qué se angustia? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Aún he de alabar a Dios, bendito sea su nombre. Número 5. Amado, escucha esto: espera en Dios. Espera en Dios. Cuando yo le digo a alguien: tenga confianza, espera en Dios, algunos no lo entienden porque piensa que se trata como de tirarse panza arriba diciendo que Dios lo arregle. Eso no significa. Lo que realmente significa es: deja de preocuparte. Mira el versículo 5, la segunda parte. Primero dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y luego dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, esperar en Dios es una virtud de confianza. No tiene que ver con inactividad, no tiene que ver con no hacer algo, tiene que ver con no angustiarse ni preocuparse. Haga lo que tenga que hacer tranquilo y confiado. Ejemplo, es David el que escribe, y David sabe lo que significa esperar en Dios. Esperar en Dios para David es tomar 5 piedras, poner una en una honda y correr hacia Goliat para matarlo. Él espera en Dios porque él dijo: vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Así que no es: me voy a esperar a ver si Dios mata al filisteo. No, voy a actuar y hacer lo que tenga que hacer, lleno de confianza, lleno de paz, lleno de tranquilidad, porque estoy confiando en Dios, porque en Él estoy esperando. Él va a actuar, bendito sea el Señor. Eso, mi amado, es espera en Dios. Si alguien entiende esto, glorifique a Dios y diga: bendito sea el Señor. No es ser inactivo. He oído esas frases de: ya se lo dejé al Señor. No, hay cosas que tú tienes que hacer. Nadie le dice: ya le dejé el comer a Dios. No, sigue comiendo toda la vida. Entonces, amado, confiar en Él, esperar en Dios, no es dejar de hacer lo que tenemos que hacer, es dejar de angustiarnos, dejar de preocuparnos, dejar de estar ansiosos, dejar de estar no puedo dormir. Déjate de cosas, tranquilo, confía, disfruta, alégrate en Dios. El salmista sacaba arpa y adoraba a Dios. Amado, quizá tú y yo no podríamos hacer eso, pero podemos hacer de otra manera: el adorar a Dios con todo el corazón, confiando. Te explico un poco más. Cuando confías en Dios, tienes por lo menos estas 3 seguridades que dice el salmista. Número 1, aún he de alabarle. Este problema no es el final. Aún he de alabarle. Siempre tienes que decir: yo voy a seguir adorando a Dios. Así pase de esta vida a la eternidad, seguiré alabando a Dios. Él tiene esa confianza. Segundo, me salvará. Dios no está ajeno, Dios no está apartado, Dios no está indiferente. Él me salvará. Dios está involucrado en mi vida en todos los asuntos. No dice la palabra que me tejió en el vientre de mi madre y que me conocía por nombre, aunque yo todavía no había sido concebido? Amado, Él se involucró en tus células. También se va a involucrar en tus experiencias y circunstancias. No te va a dejar ni te va a abandonar. Él es fiel, Él te salvará. La tercera cosa, la tercera seguridad que debes tener: el salmista dice: Dios, mi Dios. Él vuelve a decirlo: mi Dios. Es una relación. No se trata de un apagues, rompas en caso de incendio. No se trata de una emergencia. Es mi Dios. Es con quien tengo una relación. Tengo miles de canciones que le he dado, que he cantado a Dios, miles de horas leyendo la palabra, orando. Es mi Dios. Le he buscado en toda circunstancia, de manera que yo sé que cuando la rodilla falte su fuerza o cuando la mente parezca turbarse, mi Dios estará allí para fortalecerme. Mi Dios estará allí para sacarme adelante. Mi Dios estará cuando el hombre no esté, cuando la circunstancia no pueda, cuando no existe el recurso, cuando el cuerpo parezca no sanar. Mi Dios estará allí. Él es fiel, bendito sea su nombre. Gloria a Dios.
concluimos, cuando una persona se enferma, tiene síntomas según su enfermedad. Tú ves que trae los ojos amarillos y dices, ¿cómo andará su hígado? O sea, va a haber síntomas, se van a percibir dependiendo la enfermedad. El alma también, el alma enferma tiene síntomas, y también tiene síntomas de acuerdo a su enfermedad, pero con frecuencia existen estos síntomas en las almas enfermas. Escúchalo, lo que te estoy diciendo es importantísimo. Te voy a dar un diagnóstico para saber si estás sano o enfermo. Lo primero, te preocupas y te angustias. Hoy es una mala noticia, algo sucede y entra el temor lo primero es la preocupación. Es síntoma de almas enfermas que no tienen confianza, no esperan en Dios. Segundo, se hieren, se lastiman y luego batallan para sanar. Es que dijo, es que me ofendió, es que me dañó, y eso es una alma enferma. Una persona saludable toma su vida y la mete en el altar y dice, yo vivo para el Señor, no importa lo que pasó, también esto Dios tiene cuidado. Está sano, sigue sonriendo, sigue alegre, le sigue diciendo a Dios, el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo, sigue feliz. Si tú eres de aquellas personas que puede tener estos dos síntomas, uno de los dos, tú tienes un problema que tienes que quitártelo. No debes andar por la vida con un alma enferma, ni debes estar oyéndolo sin sanar. Debes sanar. ¿Cómo voy a sanar, pastor? Confiando en Dios. Fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Cuando tú tomas esta palabra y tú dices, Dios ha puesto sanidad en mí, su palabra me sanó, su palabra me fortaleció. No soy alguien dañado, soy alguien confiado en Dios. Vivo feliz y empiezas a alegrarte basado en la palabra de Dios. Has sanado. Es confianza, no es proceso. Basta ya de esconder la incredulidad en los procesos. Basta ya de esconder el que no creo en que estoy en el proceso de Dios. Amado, no más. Porque cuando se trata de ser transformados, es decir, cuando se trata de que el alma tenga fe en Dios, no es proceso, es decisión en el instante. En este momento puede dar el salto en tu vida. Lo único que necesitas es quita la idea de proceso. Se lo dejé al Señor, Dios lo está haciendo. Estoy orando para que el Señor lo haga. Déjate de cosas y cree de una vez por todas. Dios es digno de confianza. Estoy feliz en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora mismo, ponte en pie, por favor. Bendito sea Dios. Pon tu vida en el altar, dentro, no como los espectadores de los sacrificios, ni siquiera como los sacerdotes que ofrecían sacrificios de otros, sino como el sacrificio. Pon tu vida en sacrificio para Dios, no sufriente, gozoso. Entrégate, ríndete en holocausto, que no quede carne para quejarse ni sufrir. Cierra tus ojos y dile a Dios, Señor, te entrego mi vida. Que sea el fuego de tu Espíritu Santo ardiendo en todo mi ser, no dejando carne que se queje, no dejando carne que desobedezca. Me entrego a ti feliz. Tú eres mi Dios, tú eres el Dios de mi alegría, tú eres el Dios de mi gozo. Gracias, Señor, qué maravilla es conocerte. Gracias, Dios, qué tranquilidad es conocerte. Gracias, Dios, es muy fácil vivir delante de ti en lugar de vivir delante de los problemas. Gracias, Dios, tú eres bueno. Bendito eres, Señor. Traigo ante ti lo que soy, mi vida, familia, trabajo, salud, todo lo pongo en el altar. Consume lo que haya, solo cenizas, y agrádate, oh Dios, porque vengo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más del Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia.